Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 489, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que la reina de las serpientes prosiguió, esto es lo que a ellos se refiere. He aquí lo que hace referencia a la reina de las serpientes. Al llegar ésta junto a sus huestes, vio que se encontraban en mal estado, las fuertes se habían debilitado y las débiles habían muerto. Las serpientes se alegraron mucho de volver a ver a su reina, se reunieron a su alrededor y le preguntaron: ¿qué te ha ocurrido? ¿Dónde has estado? La reina les refirió todo lo que le había sucedido con Afán y Bulukiya. Después reunió a sus tropas y se marchó con ellas al monte Qaf, en el cual invernaba, mientras que el estío lo pasaba en el lugar en que la había encontrado Hasib Karim al-Din. La serpiente concluyó: Hasib, esta es mi historia y lo que a mí me ha sucedido. Hasib quedó muy admirado de las palabras de la serpiente. Después dijo: desearía de tu generosidad que mandases a alguno de tus servidores que me sacara de nuevo a la superficie de la tierra para poderme reunir con mi familia. Hasib, no puedes marcharte de nuestro lado hasta que llegue el invierno. Entonces vendrás con nosotras al monte Qaf, contemplarás las colinas, las arenas, los árboles y los pájaros que louan al Dios único, todopoderoso. Verás los marid, los efrit y los genios cuyo número solo Dios conoce. Hasib Karim al-Din se quedó preocupado, meditabundo, al oír las palabras de la reina de las serpientes. Le dijo: cuéntame qué es lo que ocurrió a Afán y Bulukiya cuando se separaron de ti y se marcharon. Cruzaron los 7 mares, llegaron a la tumba de nuestro señor Salomón. Si llegaron a ella, ¿lograron o no coger el anillo? La reina refirió: has de saber que cuando Afán y Bulukiya se separaron de mí, se embadurnaron los pies con aquel jugo y se marcharon andando sobre la superficie del mar, admirando todas sus maravillas. Viajaron sin descanso de mar en mar, y así atravesaron los 7 mares. Una vez los hubieron cruzado, llegaron a una montaña muy alta, que remontaba por los aires y que era toda ella de esmeralda. En la cima había una fuente de agua corriente, todo el polvo era almizcle. Al llegar a este lugar, se alegraron mucho y exclamaron: hemos conseguido nuestro deseo. Siguieron su camino hasta llegar a un monte altísimo, lo atravesaron y descubrieron a lo lejos una caverna de aquel mismo monte recubierta por una gran cúpula que irradiaba luz. Al distinguir la cueva, se dirigieron hacia ella. Entraron y vieron un trono de oro cuajado de toda clase de joyas. Alrededor había una serie de sitiales cuyo número solo Dios, ensalzado sea, era capaz de conocer. Vieron al señor Salomón durmiendo encima del trono, vestido con una túnica de seda verde, bordada en oro, que tenía incrustadas las joyas más preciosas, y con la mano derecha apoyada en el pecho. El anillo, puesto en uno de los dedos, despedía un brillo tal, que superaba al de todas las gemas que había en el lugar. Afán enseñó a Bulukiya conjuros y encantamientos y le dijo: recita estos conjuros y no interrumpas los mismos hasta que me haya apoderado del anillo. Afán se acercó al solio. De pronto apareció una enorme serpiente por debajo del trono, emitiendo un terrible silbido que hizo temblar todo el lugar, y, arrojando chispas por la boca, dijo a Afán: si no retrocedes, morirás. El sabio estaba absorto en la recitación de los conjuros y no se preocupó de la serpiente. Esta resopló ferozmente, hasta el punto de que casi incendió el lugar, y exclamó: ¡ay de ti! Si no vuelves atrás, te abraso. Bulukiya, al oír estas palabras, salió de la cueva. Afán no se preocupó y siguió avanzando hacia el señor Salomón, alargó su mano, tocó el anillo y quiso hacerlo resbalar del dedo. Pero la serpiente sopló encima de él y lo abrasó, transformándolo en un montón de cenizas. Esto es lo que a él se refiere. He aquí lo que hace referencia a Bulukiya. Al darse cuenta de lo ocurrido, cayó desmayado. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 490, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que la reina de las serpientes prosiguió, el Señor excelso sea en su excelsitud. Mandó a Gabriel que bajara a la tierra antes de que la serpiente soplara sobre él.
Descendió rápidamente y encontró a Buluquilla desmayado y a Afán, incinerado por el aliento de la serpiente. Gabriel se acercó al primero, lo hizo volver en sí, y cuando hubo recuperado el sentido, lo saludó y le preguntó, ¿desde dónde vinisteis a este lugar? Buluquilla le contó toda la historia desde el principio al fin. A continuación añadió, yo solo vine a este lugar por causa de Mahoma, al que Dios bendiga y salve. Afán me explicó que aquel será enviado al fin de los tiempos y que solo conseguiría reunirse con el quien viviera hasta entonces, que nadie viviría tanto a menos que bebiese el agua de la vida y que ésta no se puede conseguir si no es utilizando el anillo de Salomón sobre el cual sea la paz. Yo lo he acompañado hasta aquí, donde ha ocurrido esto, él está aquí quemado y yo, no. Desearía que me informases sobre Mahoma, ¿cuándo vivirá? Gabriel le replicó, Buluquilla, sigue tu camino, pues el tiempo de Mahoma aún está lejos. Gabriel subió inmediatamente al cielo. Buluquilla empezó a llorar amargamente y a arrepentirse de lo que había hecho, meditó en las palabras, ojalá nadie consiga apoderarse del anillo, y quedó perplejo y llorando. Descendió del monte y anduvo sin cesar hasta que se aproximó a la orilla del mar. Se sentó un rato en ella para admirar el monte, los mares y las islas. Pasó la noche en aquel sitio y al amanecer se untó los pies con el jugo que habían sacado de la planta, y se internó en el mar, andando durante días y noches y admirando los terrores, los prodigios y las exquisiteces que encierra. Avanzó sin cesar por la superficie de las aguas y así llegó a una isla que parecía ser el paraíso. Buluquilla puso pie en ella y admiró sus bellezas. La recorrió. Era una isla grande, cuyo polvo era azafrán, sus guijarros, jacintos y gemas preciosas, su maleza, jazmines, crecían en ella los árboles más hermosos, los arrayanes más brillantes y perfumados. Tenía fuentes de agua corriente, sus maderas eran de aloe de Comor y de Sumatra, sus juncos, cañas de azúcar, y a su alrededor, rosas, narcisos, jazmines, claveles, lilas y violetas. Todo ello, con sus formas y colores característicos, los pájaros gorjeaban en sus ramas, sus trinos eran melodiosos. La isla era amplia, poseía abundantes bienes y encerraba en sí toda clase de bellezas y hermosuras, los pájaros cantaban con trinos más puros que los de las cuerdas del laúd, los árboles eran altísimos, sus arbustos hablaban, sus ríos corrían mansamente y el agua suave de las fuentes salía a borbotones, las gacelas jugaban, las terneras vagaban y los pájaros que cantaban sobre las ramas habrían podido consolar al amante más afligido. Buluquilla se admiró de encontrarse en aquella isla y se dio cuenta de que había perdido el camino que había seguido hasta entonces con afán. Paseó por la isla y la contempló hasta la tarde. Una vez hubo caído la noche, trepó a un árbol elevado para dormir en su copa. Meditaba acerca de las bellezas del lugar cuando, de repente, el mar se encrespó, y salió de él un animal enorme, el cual lanzó un alarido que hizo temblar a todos los de la isla. Buluquilla, sentado en lo alto de la copa del árbol, lo observó y comprobó que se trataba de una bestia gigantesca. Al cabo de un momento empezaron a salir del mar, en pos de él, bichos de todas clases, en la pata de cada uno de ellos había una piedra preciosa, que iluminaba tanto como una antorcha, la claridad de las joyas era tal que llegaron a iluminar la isla como si fuese de día. Al cabo de un rato acudió de toda la isla un número de animales que solo Dios puede evaluar. Buluquilla los examinó y vio las fieras del desierto, leones, panteras, leopardos y otras clases de animales terrestres. Las fieras de tierra avanzaron hasta reunirse con las del mar, en la costa de la isla, y empezaron a hablar hasta la llegada de la aurora. Al amanecer se separaron, y cada una de ellas se marchó a sus quehaceres. Buluquilla, al verlas, se asustó. Bajó de la copa del árbol, se acercó a la orilla del mar, se untó los pies con el jugo que llevaba y volvió a internarse en el océano y a avanzar por su superficie día y noche, hasta llegar a un monte altísimo, a cuyo pie se extendía un valle sin fin constituido por piedras de magnetita llenas de fieras, leones, liebres y panteras. Buluquilla subió al monte y paseó por él de un lugar a otro, hasta que cayó la tarde, entonces se sentó en uno de sus picachos, junto al mar. Empezó a comer peces secos que el mar había arrojado a la playa. Mientras estaba sentado tomando este alimento, se precipitó sobre él una enorme pantera que quiso despedazarlo.
Buluquilla, al ver que el animal se disponía a destriparlo, se untó los pies con el jugo que tenía y se internó por el tercer mar, huyendo de la fiera. En medio de una noche tenebrosa, pues era noche cerrada, y envuelto en un furioso huracán, emprendió la marcha por la superficie de las aguas. Anduvo sin parar hasta llegar a otra isla. Puso pie en ella y vio que tenía árboles verdes y secos. Cogió algunos de sus frutos, comió y dio gracias a Dios, ensalzado sea. Recorrió el lugar hasta la caída de la tarde. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 491, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que la reina de las serpientes prosiguió. Buluquilla recorrió el lugar, y durmió allí. Al amanecer exploró sus regiones y las recorrió durante 10 días, al cabo de los cuales regresó a orillas del mar, se untó los pies y se internó en el cuarto mar. Avanzó de día y de noche hasta llegar a otra isla. Su suelo era de arena, blanca, estéril, en ella no había ningún árbol ni sembrado. La recorrió durante un rato y vio que en ella anidaban los sacres. Al darse cuenta de ello, se untó los pies e inició el recorrido del quinto mar. Avanzó sobre las aguas de día y de noche hasta llegar a una pequeña isla, cuyo suelo y cuyas montañas parecían ser de cristal. En ella se encontraban los filones de los cuales se extrae el oro y los árboles más magníficos que había visto en el curso de su viaje. Sus flores eran de color de oro. Buluquilla puso pie en la isla y la recorrió hasta la caída de la tarde. Cuando la noche desplegó sus tinieblas, las flores iluminaron el lugar como si fuesen luceros. Buluquilla se admiró mucho y exclamó: Las flores que hay en esta isla son aquellas que, cuando el sol las seca, caen al suelo, el viento las arrastra y las reúne debajo de las piedras y se transforman en el elixir que sirve para fabricar el oro. Pasó la noche en aquel lugar, y al amanecer, al salir el sol, se untó los pies con el jugo que tenía y se internó por el sexto mar. Anduvo día y noche hasta llegar a otra isla. Puso pie en ella y la recorrió durante un rato. Observó que se componía de 2 montes, recubiertos por muchísimos árboles, cuyos frutos parecían cabezas humanas colgadas por los cabellos. Descubrió otra clase de árboles cuyos frutos eran pájaros colgados por los pies. Otros árboles ardían como el fuego y daban unos frutos parecidos al áloe. Si caía una parte de aquellos frutos, inmediatamente se quemaba. Unos frutos reían y otros lloraban. Buluquilla descubrió numerosos portentos en aquella isla. Regresó a la orilla del mar y viendo un gran árbol, se sentó a su pie hasta la caída de la tarde. Cuando se hizo de noche, se subió a la copa y empezó a meditar en las obras de Dios. Mientras pensaba en ello, el mar se agitó y salieron las sirenas. Cada una de ellas llevaba en la mano una joya que iluminaba tanto como una antorcha. Avanzaron hasta llegar al pie del árbol. Se sentaron, jugaron, bailaron y disfrutaron bajo la mirada de Buluquilla. Siguieron así, sin dejar de jugar, hasta la llegada de la aurora. Entonces volvieron a sumergirse en el mar. Buluquilla quedó muy admirado de ellas, descendió de la copa del árbol, se untó los pies con el jugo que tenía y se internó por el séptimo mar. Avanzó ininterrumpidamente durante 2 meses enteros, sin ver montes, ni islas, ni tierras, ni valles, ni costas, hasta el fin de aquel mar. Tenía un hambre tan intensa que cogía los peces y se los comía. En este estado siguió andando hasta llegar a una isla con numerosos árboles y abundantes ríos. Puso pie en ella y empezó a recorrerla y a examinarla a derecha e izquierda. Era cerca del mediodía. Avanzó hasta encontrar un manzano. Extendió la mano para coger y comer, cuando una persona gritó desde el mismo: Si te acercas a este árbol y comes algo de él, te partiré en 2 mitades. Buluquilla se fijó en quien hablaba. Era un hombre que tenía 40 codos de altura, según los codos en uso en aquella fecha. Al verlo, se asustó muchísimo y se abstuvo de tocar el árbol. Buluquilla le preguntó: ¿Por qué me impides comer de este árbol? Porque tú eres un hombre, y tu padre Adán olvidó el pacto hecho con Dios, le desobedeció y comió de este árbol. ¿Quién eres? ¿A quién pertenece esta isla? ¿De quién es este árbol? ¿Cómo te llamas? Me llamo Sarajilla. Este árbol y la isla pertenecen al rey Sar. Yo soy uno de sus criados y me ha encargado de la custodia de la isla.
A continuación, Sarajilla preguntó a Bulukiya: ¿Quién eres? ¿De dónde vienes a este país? Bulukiya le contó toda su historia, desde el principio hasta el fin. Sarajilla replicó: no temas. Enseguida le sirvió alimento, y Bulukiya comió hasta hartarse. Después se despidieron, y Bulukiya anduvo sin parar durante 10 días. Cruzó montes y arenales hasta que descubrió una nube de polvo flotando en el aire. Avanzó en la dirección de donde provenía y oyó voces, gritos y un gran tumulto. Se acercó al lugar de donde llegaban, y así alcanzó un gran valle, cuya longitud era de 2 meses. Miró hacia el lugar de donde venían los gritos y vio hombres a caballo que combatían y derramaban su sangre, que formaba un verdadero río. Su voz parecía la del trueno, empuñaban lanzas, espadas, barras de hierro, arcos, venablos, sostenían una enconada batalla. Bulukiya se asustó muchísimo. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 492, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que la reina de las serpientes prosiguió. Mientras él se mantenía a la expectativa, los combatientes lo vieron, se contuvieron y suspendieron el combate. Un grupo de ellos se le acercó y quedó admirado de su forma. Un caballero avanzó y le preguntó: ¿qué cosa eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cómo has podido encontrar el camino y llegar a nuestro país? Soy uno de los hijos de Adán, llego, errante, por amor a Mahoma, que Dios bendiga y salve. Pero he perdido el camino. El caballero le explicó, mientras sus compañeros se admiraban de la forma y de las palabras del visitante: nosotros no hemos visto jamás a un hijo de Adán, ni ninguno de ellos ha llegado a nuestra tierra. Bulukiya le preguntó: ¿qué clase de criaturas sois vosotros? Somos genios. Caballero, ¿cuál es la causa de vuestra guerra? ¿Dónde está vuestra morada? ¿Cuál es el nombre de esta tierra y de este valle? Nuestra morada está en la Tierra Blanca. Dios, ensalzado sea, nos manda venir cada año a esta región para combatir a los genios incrédulos. ¿Dónde está la Tierra Blanca? Detrás del monte Qaf, a una distancia de 75 años de viaje. Esta tierra se llama de Sadat Ad, y nosotros venimos a ella para combatir. No tenemos más ocupación que la de loar y santificar a Dios. Nuestro rey se llama Sar. Ahora debes acompañarnos para que él te vea y te contemple. Los genios transportaron a Bulukiya a su morada. Este vio grandes tiendas de seda verde en un número tal que solo Dios, ensalzado sea, puede conocerlo. Entre ellas había una de seda roja, que tenía una anchura de 1000 codos, sus cuerdas eran de tela azul y sus pivotes de oro y de plata. Bulukiya se quedó admirado ante ella. Lo acompañaron hasta introducirlo en la tienda, era la del rey Sar. Avanzaron hasta llegar ante este. Bulukiya clavó la vista en el rey, que estaba sentado en un gran trono de oro rojo, incrustado de perlas y aljófares. A la derecha del rey estaban los genios, y a su izquierda, los sabios, emires, grandes del reino y demás personalidades. El rey Sar, al verlo, mandó que entrasen. Se presentaron ante su soberano, y Bulukiya avanzó, lo saludó y besó el suelo ante sus manos. El rey Sar le devolvió el saludo y le dijo: acércate a mí, hombre. Bulukiya se aproximó hasta él. Entonces el rey ordenó que le colocasen una silla a su lado, y los servidores lo hicieron así. Sar le ordenó que se sentase en la silla. Bulukiya se sentó. El rey le preguntó: ¿qué clase de ser eres? Soy un hijo de Adán, soy un israelita. Cuéntame tu historia y refiéreme todo lo que te ha ocurrido. ¿Cómo has llegado hasta esta tierra? Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 493, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que la reina de las serpientes prosiguió. Bulukiya explicó al rey todos sus viajes, desde el principio hasta el fin, y Sar quedó admirado de sus palabras. A continuación, ordenó a los sirvientes que extendiesen los manteles. Los pusieron, colocaron platos de oro rojo, platos de plata y platos de bronce. Unos contenían 50 camellos hervidos, otros, 20. Otros, 50 cabezas de ganado. Había allí 1500 servicios.
Bulukiya, al ver aquello, quedó completamente admirado. Seguidamente, los genios empezaron a comer y Bulukiya los acompañó hasta quedar harto, y a continuación dio gracias a Dios, ensalzado sea. Inmediatamente después se llevaron los guisos y sirvieron las frutas. Luego alabaron todos a Dios, ensalzado sea. Y rezaron por su profeta Mahoma, al que él bendiga y salve. Bulukiya quedó boquiabierto al oírles citar el nombre de Mahoma. Dijo al rey Sar: quiero hacerte algunas preguntas. Pregunta lo que desees. Rey, ¿quiénes sois? ¿Cuál es vuestro origen? ¿Cómo podéis conocer a Mahoma, al que Dios bendiga y salve, hasta el punto de rezar por él y quererlo? El rey Sar le contestó: Bulukiya, Dios, ensalzado sea, ha creado el fuego en 7 estratos, uno encima de otro, entre cada uno de ellos hay un abismo de 1000 años de distancia. Ha dado al primero el nombre de Chajana y lo ha destinado para los creyentes en rebeldía que hayan muerto sin arrepentirse. El segundo se llama Laza y lo ha destinado a los incrédulos, el tercero se denomina Chajim, y está destinado a Gog y Magog, el cuarto, Sair, lo ha destinado a los secuaces de Iblis, el quinto, Sakar, está preparado para aquellos que descuidan la plegaria. El sexto se llama Al-Mutama y está destinado a los judíos y cristianos, el séptimo se llama Al-Hawiya y en él arderán los hipócritas. Tales son los 7 estratos. Bulukiya observó: la Chajana constituye el menor de todos sus castigos y a que se encuentra en la parte superior. Sí, es el menor de todos, a pesar de que en ella se encuentran 1000 montes de fuego, cada uno de estos tiene 70.000 valles de fuego, cada valle, 70.000 ciudades de fuego, cada ciudad, 70.000 fortalezas de fuego, cada fortaleza, 70.000 casas de fuego, cada casa, 70.000 sitiales de fuego, y cada sitial, 70.000 clases de tormento. Oh, Bulukiya, en cada uno de los 7 estratos de fuego no hay tormentos más ligeros que en los otros, ya que la Chajana se encuentra en el primer piso. El número y clase de tormentos de esas capas solo lo conoce Dios, ensalzado sea. Bulukiya cayó desmayado al oír las palabras del rey Sar. Al volver en sí, rompió a llorar y exclamó: «Oh, rey, ¿cuál será nuestra suerte? Bulukiya, no temas, y sabe que todo aquel que ama a Mahoma no se quemará en el fuego, y se salvará de este gracias al profeta, Dios lo bendiga y lo salve. El fuego huirá delante de todos aquellos que pertenezcan a su religión. Dios ha creado del fuego. Las primeras criaturas que él puso en la Chajana fueron 2 seres pertenecientes a su ejército. Uno de Dios se llamó Jalid y el otro, Malit. Dio a Jalid la figura de león y a Malit la de lobo. La cola de Malit estaba hecha a la manera de una hembra, tenía un color moteado. La cola de Jalid tenía la contextura de un varón, esta poseía la forma de una serpiente. Aquella, la de una tortuga, la longitud de la cola de Jalid era de 20 años de camino. Dios, ensalzado sea, mandó que las 2 colas se uniesen, y de ello nacieron serpientes y escorpiones, cuya morada es el fuego, pues Dios atormenta, por su medio, a los que envía al infierno. Las serpientes y los escorpiones se reprodujeron y se multiplicaron. Luego Dios, ensalzado sea, mandó que las colas de Jalid y Malit se uniesen y cohabitasen por segunda vez. Se reunieron, cohabitaron y la cola de Jalid fecundó la cola de Malit, la cual tuvo 7 varones y 7 hembras que fueron desarrollándose hasta hacerse mayores. Entonces se unieron varones y hembras que obedecieron al Padre, salvo uno, que se rebeló y fue convertido en gusano. Este gusano es Iblis, a quien Dios maldiga. Iblis había sido un arcángel de Dios, a quien sirvió hasta el punto de ser elevado al cielo, colocado junto al Clemente y transformado en jefe de los arcángeles. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 494, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que el rey Sar prosiguió, al crear Dios a Adán, sobre él sea la paz, mandó a Iblis que se prosternase, pero éste se negó a hacerlo. Dios, ensalzado sea, lo desterró y le maldijo. Iblis, al reproducirse, dio origen a los demonios. Los 6 varones que nacieron antes que él, dieron origen a los genios creyentes y nosotros somos de su estirpe. Tal es nuestro origen, Bulukiya». Bulukiya se admiró de las palabras del rey Sar. A continuación dijo: «Rey,
Desearía que ordenaras a uno de tus sirvientes que me llevara a mi país. No podemos hacerlo, a menos que nos lo mande Dios, ensalzado sea. Pero si quieres marcharte de nuestro lado, mandaré que acuda ante ti uno de mis corceles. Montarás en su lomo, y le ordenaré que te conduzca hasta los confines de mis estados. Una vez te encuentres en estos, hallarás a las gentes del rey Barallilla. Al ver el caballo lo reconocerán, te harán descender de su lomo y nos lo devolverán. No podemos hacer nada más. Buluquilla, al oír estas palabras, se puso a llorar, y replicó, haz lo que quieras. El rey mandó que le llevasen el caballo. Lo condujeron ante él, y colocaron a Buluquilla encima. Le recomendaron, no te bajes de la silla, ni de golpes ni incites a gritos al corcel. Si hicieses esto, te mataría. No dejes de cabalgar en silencio hasta que se detenga. Entonces, baja del lomo y sigue tu camino. De buen grado, replicó Buluquilla. Montó a caballo, cabalgó un buen rato entre las tiendas y siguió su marcha hasta pasar por las cocinas del rey Sar. Buluquilla se fijó en las calderas colgadas, en cada una había 50 camellos, mientras el fuego llameaba por debajo. El viajero, al ver tales vasijas y contemplar su tamaño, quedó completamente admirado de ello, mientras las contemplaba. El rey, al ver que Buluquilla miraba la cocina con interés, creyó que tenía hambre y ordenó que le acercasen 2 camellos asados. Así lo hicieron, y los ataron detrás de él, a la grupa del caballo. Se despidieron, y este viajó hasta llegar al confín de los dominios del rey Sar. El caballo se detuvo, y Buluquilla se apeó y se sacudió el polvo del viaje. Unos hombres se acercaron, examinaron el caballo, lo reconocieron, se hicieron cargo de él y se pusieron en marcha junto a Buluquilla, hasta llegar al rey Barallilla. Buluquilla, al presentarse ante el rey, lo saludó. Barallilla le devolvió el saludo. Estaba sentado en un magnífico pabellón, rodeado por todas sus tropas, paladines y reyes de los genios que se extendían a derecha e izquierda. El rey mandó a Buluquilla que se acercase. Le obedeció, después le ordenó que se sentase a su lado y fueron extendidos los manteles. El rey Barallilla se encontraba en la misma situación que Sar. Cuando sirvieron los guisos, comieron, y Buluquilla lo hizo también hasta quedar harto, después de lo cual dio las gracias a Dios, ensalzado sea. El rey preguntó a su huésped, ¿cuándo te has separado del rey Sar? Hace 2 días. ¿Sabes cuál es la distancia que has recorrido en ese par de días? Has hecho un trayecto de 70 meses.